Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Gracias a Dios, por fin terminó el Mundial. Qué bonito que es el Mundial y qué bonito que se va. Crea demasiadas distracciones, demasiadas cosas. A mí me gusta el fútbol, pero no es lo más importante, como todos sabemos, ¿no? Y crean tantas distracciones como personas, como familias, como iglesia y como país, que es bueno decirlo también, qué lindo que se fue el Mundial. 4 años tendremos para descansar de esta fiebre que a veces opaca y ofusca y nos hace ver miopemente la realidad, ¿no? Es la verdad. Tanto problema que hay en el país, tanta realidad. Yo creo que muchos más bien ven el fútbol como el escape, ¿no? Es la bonita película en medio de la crisis. Pero lo cierto es que gracias a Dios que estamos reunidos aquí para alabarle, adorarle, darle gracias a Dios y para ver la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros con su palabra y su poder, para enfrentar la realidad nuestra de cada día, pero con la paz, con la gracia, con la ayuda y con la victoria del Señor. Queremos tener una lectura bíblica. El día de hoy estamos encarando el tema de la serie y esta mañana sí, nos toca tocar. Me pasa que ayer predicamos en la tarde, entonces por eso me certifico. Si es esta mañana, tenemos el tema El cristianismo es una camisa de fuerza. Este es uno de los temas que hoy día cada vez más el mundo en que nos rodea ve de manera distorsionada, deformada, lo que es el Evangelio de la libertad y a la Iglesia de Cristo. Y esto es el tema que vamos a tocar esta mañana. ¿Qué tal si oramos antes? Pedimos la bendición del Señor, apagamos los celulares para poder estar concentrándonos y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia aquí en medio nuestro. Y te damos gracias, Señor, por poder dirigirnos a ti, la realidad última y más estable y verdadera y permanente en nuestras vidas, que es tu presencia en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque siendo de barro has tenido misericordia de nosotros para perdonarnos nuestras faltas y acercarte a nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, ayúdanos a discernir y entender cómo el Evangelio trae libertad en un mundo oprimido por tantas fuerzas de tinieblas. Y, Señor, oramos por el Perú, oramos que tengas misericordia en medio de tanta corrupción de sus funcionarios, en particular del Estado, de justicia. Ten misericordia y que se limpie, Señor, con todos aquellos quienes son corruptos, se descubra todo y salgan todos los que tengan que salir. Y ayúdanos, Señor, a encontrar gente proba, íntegra, que esté dispuesta a asumir responsabilidades sin hacer tráfico de la justicia, Señor. Y Padre, te rogamos por las autoridades para que tomen las decisiones pertinentes, con valentía, confrontando las decisiones que hay que tomar como país. Oramos, Señor, por el país, por tanto feminicidio también, Señor, en el cual vemos la familia enferma detrás de esto. Te rogamos como iglesia, úsanos para sanar más familias, más matrimonios, más hijos, más padres, con el Evangelio de Jesús. Necesitamos mucho de ti en el Perú, Señor. Ten misericordia y úsanos como iglesia para orar y servir. Y bendícenos con tu palabra esta mañana y queremos orar por la salud del pastor Luis Wong, quien se encuentra, Señor, enfermo con una infección pulmonar. Pon tu mano sanadora en él, en su familia, que están ahora de vacaciones. Sánale, restablécele y que escuchemos de que andan bien recuperándose su salud por tu obra. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, los que estamos presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos tener una lectura bíblica basada en el tema que nos invita a reflexionar sobre ello, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículos 22 al 27. Lucas 13, 22 al 27, es un pasaje en el que nos basaremos para meditar en esta mañana. Un tema importante, porque tú tienes que tener respuestas como cristiano a qué decir cuando te dicen, no, la iglesia, Cristo, Dios, todo es imposiciones, normas. Y bueno, ¿qué respondes tú? ¿Es así o no es así? El cristiano tiene que tener respuestas. Para eso estamos en esta serie. Lucas 13, 22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Esta porción de la palabra nos da pie para meditar sobre el tema de hoy, de si el cristianismo es camisa de fuerza o no, y por qué. La realidad es que mucha gente no se acerca a Dios y a la iglesia porque temen tomar compromisos. Y como no quieren tomar compromisos en cuanto a creencias y conducta y quieren hacer lo que bien les parece, en su propia opinión es lo mejor, entonces rechazan todo acercamiento a Dios, sabiendo que necesitan a Dios, sabiendo que necesita su familia de Dios, sin embargo tienen el temor de poder tomar compromisos porque creemos erradamente, y creo que todos lo hemos pensado en algún momento cuando recién empezábamos en el Evangelio, que la poca libertad que ya tenemos en nuestras vidas, esa ínfima sensación de libertad que todos gozábamos y creíamos tener antes de conocer a Cristo y el Evangelio, aún esa la vamos a perder si nos comprometemos con Dios y con la iglesia y con el Evangelio. Entonces hay un concepto de que para defender mi pobre libertad que me resta o la que me queda, entonces no asumo ningún compromiso con Cristo, el Evangelio y Dios, y quiero vivir mi cristianismo a mi manera y como me dé la gana, y simplemente pidiéndole a Dios que me dé, y yo a Dios no estoy dispuesto a darle nada, ni mi tiempo, ni mi servicio, ni mi obediencia, ni mi fe, ni mis compromisos. Eso es muy común en el mundo de hoy. Pero la realidad es que en el fondo hay una enorme contradicción, porque todo aquel quien demanda o va en nombre de la libertad clamando contra la iglesia, o contra el Evangelio, o contra Dios, en el fondo cae en una enorme contradicción. Es lo que dice Chesterton, este escritor católico inglés. Él pone una frase muy interesante. Él dice, el rebelde es en nuestros tiempos un escéptico que en nada confía. Leo de nuevo porque recién apareció la diapositiva. El rebelde es en nuestros tiempos un escéptico que en nada confía. El rebelde contra la sociedad, contra los cánones sociales, contra lo que cree que le quita la libertad. Y por eso mismo nunca podrá llegar a ser un auténtico revolucionario. Toda denuncia lleva implícita una doctrina moral de uno u otro signo. El hombre revueltas ya no es útil en ellas. En su oposición sistemática a cualquier posible cosa, ha perdido su derecho a rebelarse contra algo en concreto. Es decir, él está diciendo que las personas que dicen que están rebeldes contra las normas, tienen sus propias normas. Nadie puede rebelarse contra algo si no tiene unas creencias morales, una opinión social, política, ideológica, religiosa o la que sea. Así que cualquiera que critica al Evangelio, a la iglesia, no lo hace porque él crea en una libertad mayor, sino porque cree en su clase de libertad en la cual hay otro conjunto de creencias, opiniones y creencias ideológicas que al mismo tiempo ellos tienen como las suyas que nadie puede cambiar. Es decir, nadie tiene tabula rasa, nadie tiene el concepto de que puedo creer en cualquier cosa y esa es la completa libertad, porque sería absurdo, ilógico. Por eso es que muchos filósofos y muchos cristianos critican el concepto de la falsa libertad que reclama la cultura occidental sobre todo, porque en realidad la libertad absoluta del ser humano es una utopía, es algo absolutamente imposible de realizarse. Realmente la libertad absoluta del ser humano no existe, ni nunca ha existido. Es imposible. Desde el momento que estás en la tierra hay compromisos, hay instituciones, tienes que tomar el camino de lo que tú crees es lo correcto o incorrecto y eso te hace a ti, por lo tanto, responsable de ser coherente y comprometido con esas ideas. Así que la idea de que alguien cree en la completa libertad y eso significa ningún compromiso con nada, no existe. Esto es lo que se llama la falsa utopía de la libertad absoluta que nos vendió la Revolución Francesa y del cual todavía Occidente sigue sufriendo esta idea equivocada de que el hombre puede ser completamente libre. Esa es la idea famosa de Rousseau, ¿no? Que era el concepto del hombre bueno en nacimiento, era el buen salvaje y que entonces simplemente la sociedad lo malograba. La sociedad le robaba
su bondad. Y la Biblia dice que el hombre no nace siendo un buen salvaje, sino más bien nacemos con un corazón salvaje, que es la naturaleza caída, y que ésta solo cambia con el poder de Cristo. Así que en realidad cuando hablamos de la libertad no es tan sencillo como la gente lo presenta. Cuando hablamos de la libertad desde el punto de vista de la perspectiva cristiana, bíblica, tendríamos que hablar siempre de lo que llamaríamos la verdadera libertad y sus limitaciones. Es decir, toda libertad conlleva un conjunto de creencias que hay que comprometernos para que gocemos de esa libertad. El problema de hoy es que hay una resistencia y oposición férrea a poner límites a tu libertad. Y esto está muy arraigado hoy día en nuestra cultura. Es lo que hace que la gente hoy día rechace cualquier tipo de compromisos, ¿cierto? Religiosos, hasta los partidos políticos, la descreencia en ellos se debe en parte a este concepto equivocado y fragmentario, atomizante, divisionista, de que cada uno en el individualismo anda por su cuenta y cada uno habla su verdad. Y tenemos que reconocer que la libertad de determinación es considerada derecho inalienable de la condición humana. Es decir, la libertad es importante. Dios nos dio a los seres humanos libertad para escoger lo bueno o lo malo, para estar a favor de Dios o contra de Dios. Tal libertad nos dio Dios, qué tremendo, ¿no? Él siendo el creador no nos creó poniéndonos una cuerda, dándonos cuerda para que repitamos alabo a Dios, alabo a Dios, alabo a Dios, como si fuéramos monigotes o títeres o marionetas sin voluntad. Dios es tan grande y tan perfecto que Él no quiere la adoración y la fe de nadie que no escoja voluntariamente reconocerle, porque es razonable, porque es digno, porque es bueno Él de nuestra alabanza. Él no quiere gente aburrida y monótona que simplemente como robots creen en Dios. Dios quiere que escojas seguirle. Y por eso hay que entender los argumentos por qué seguirle. Él nos dio la libertad para escoger. Él no quiere imponernos. Él nos llama, dice, pongo delante de vosotros camino de bien o camino de mal. Vosotros escogéis qué camino seguir, camino de bendición o camino de maldición. Ustedes escojan qué seguir. Jesús dijo, yo soy el camino. Es decir, Él presenta la oportunidad de que escojamos correctamente. Pero también nos advierte a que cuando escogemos podemos equivocarnos. Y al escoger muchas veces nuestra propia idea de libertad, muchas veces usamos mal la libertad. Y entonces caemos en otra forma de esclavitud. Y entonces la gente en nombre de la libertad termina siendo esclava de sí mismo y de sus pasiones. Ejemplo, la corrupción del Perú de hoy. Es triste escuchar que un juez supremo por teléfono se le escuche en audio decir, negociando con alguien, si la violación de una niña de 11 años, con el que hablaba por teléfono, el juez le preguntaba, ¿quieres que lo declare inocente al violador o solo quieres que le rebaje la pena? Ese es el diálogo que se ha detectado en uno de los audios, si no se han dado cuenta. Es monstruoso. Un juez que se supone debe aplicar justicia, lo correcto, según las leyes, preguntándole a alguien por teléfono, evidentemente por intereses económicos que le ofrecerían, ¿qué quieres? ¿Que al violador de la niña de 11 años lo declare inocente o solo le rebaje la pena? Eso es el mal uso de la libertad. Ese es el mal uso de la libertad. Es el escoger justamente de manera contra la ley, contra la verdad, contra la compasión por la niña de 11 años. Y escogimientos en nombre de la libertad muchas veces se pueden volver formas monstruosas de querer uno ejercer la libertad. Hay falsas libertades que en el fondo destruyen al ser humano y lo rebajan y lo hacen animal y lo deshumanizan. Y eso es lo que estamos viendo. Estuve este fin de semana en Cajamarca predicando. Por coincidencia, hace un año me invitaron a predicar una conferencia de la familia justamente. Y en ese fin de semana que estuve en Cajamarca, como algunos sabrán, justo llegó el avión trayendo el cadáver de esta muchacha Juana, que fue quemada por su cuñado con gasolina y después de varias operaciones murió quemada en otro
feminicidio número 71 en el Perú, en este año. Y hubo 300 intentos de feminicidios en lo que va del año. ¿Qué te está diciendo esto? Que se está escogiendo la libertad. Se está usando uso de la libertad de manera equivocada. Y es cuando tu libertad significa agredir a la otra persona o tener una actitud contra alguien por ira, por venganza o por resentimiento, faltando respeto a esta mujer. Estos son malos usos del derecho de escoger que el ser humano en el Perú hoy día vemos en las noticias. Así que no podemos pensar que toda libertad y escogimiento, cada uno según su derecho, es siempre lo mejor. Porque como vemos, hay resultados monstruosos, como el de este juez, que quiere liberar al depredador de una niña de 11 años, o como este joven que echa gasolina a la cuñada que se opone a su relación. También hicieron uso de su libertad, pero una libertad que es libertinaje, una libertad que deforma al ser humano, una libertad que degrada a la sociedad. También hay decisiones de la libertad que te hacen peor de lo que eres. Así que podríamos decir nosotros que la libertad no es cosa sencilla. El tema de la libertad no es tan fácil como decir, no, tú tienes derecho para decidir como tú crees, como tú piensas, como tú decides. Porque como vemos hay consecuencias personales y sociales. En muchas áreas de la vida la libertad no es una ausencia de restricciones, como a veces creemos. A veces creemos que la libertad ideal es aquella en la que nadie y nada me pone límites. Eso no existe, como te repito. No existe más que nuestra cabeza ideal. Fue la realidad. La verdad es que la limitación voluntaria de tu libertad es muchas veces fuente de liberación. Eso nos muestra la vida diaria. Cuando tú, por ejemplo, te encuentras, hablando de tanto de deporte ahora y de fútbol, veía la ilustración de Cristiano Ronaldo, que puede caer mal, lo que quiera, excéntrico, lo que quiera digan de él. Pero es una cosa interesante. Parece ser que es un tipo comprometido con su deporte y todos lo reconocen. Cuentan la anécdota, un amigo suyo del Club Real Madrid, donde él juega o jugaba, que un día él cuenta el compromiso de Cristiano Ronaldo con cuidar su salud, su físico, su cuerpo para jugar como atleta. Dice que este amigo, un muy amigo suyo, lo invitó Cristiano Ronaldo a su casa de lujo, con 15 autos de lujo en la puerta, con la plata del mundo y la refrigeradora del mundo que quiera para ofrecer una opípara cena a su amigo, lo invitó a cenar. Y él se entusiasmó, dijo, Cristiano Ronaldo va a cocinar, qué rica cena tendremos. Así que fue preparado. Cuando le sirven el plato, ¿qué le invitó a cenar Cristiano Ronaldo? Lechuga con atún. Dice que cuando él vio el plato no lo podía creer. De ahí salió, tuvo que irse a otro restaurante para comer algo, para llegar a su casa vivo. Y él contaba la anécdota y dice que Cristiano Ronaldo se sentó y comió como todos los días. Porque ni aún en la cena especial con su mejor amigo del club rompía su dieta. Eso se llama disciplinas que toman algunos deportistas para alcanzar sus metas. Puede sonarte exagerado, anecdótico. En todo caso, yo preferiría que no le invite a uno una lechuga y la tunte y es a un restaurante. Pero te está diciendo que hay personas que toman compromisos serios de sacrificio que significan limitar su propio uso de libertad, su propio válido uso de dinero y de su autonomía por metas mayores. Esos son los deportistas que ensayan durante años y años y años para batir un récord olímpico y bajar unos segundos una marca. Es lo mismo que hace un artista. El artista que ensaya en el piano durante horas y horas y horas y horas, y mientras todos juegan fútbol, todos salen a pasear, él está haciendo su ensayo porque quiere llegar a su meta. ¿Por qué sacrifica tantas horas voluntariamente? Porque él percibe que hay una sensación de libertad, una dimensión del logro en aquella meta alcanzada, aunque le cueste el sacrificio de su tiempo, de su dinero, de su vida social, de su esparcimiento y aún sacrificando sus propios gustos personales e intereses personales. Así que no es nada tonto, ni nada irracional, ni nada ilógico
que en la vida humana muchas veces veamos nosotros el principio de estar dispuestos a restringir voluntariamente, sacrificando nuestras libertades por alcanzar metas mayores. Es lo mismo que ocurre con un profesional. ¿Cuántas historias en el Perú de muchacho que terminó en la escuela pública, no tuvo el apoyo de nadie, de pronto se gana una beca, va a una escuela, a una universidad, se saca la mugre estudiando porque ni para la academia preuniversitaria tenía, saca el primer puesto de la uni, consigue una beca en Estados Unidos, se va a Estados Unidos y de pronto de los barrios altos termina viviendo en Washington, D.C. Pero lo hizo ¿cómo? A costa de sacrificios de su libertad, porque él quería tener otra libertad mayor que la del tiempo, la de hacer mis gustos y la de hacer lo que me dé la gana. Él quería alcanzar la libertad que no le había dado la vida de poder escoger qué estudiar y qué llegar a ser en la vida y dónde sus hijos podrían estudiar, que él ya podría darles lo que él no tuvo como oportunidad. Así que la vida está llena de ejemplos en el cual todos estamos dispuestos a sacrificar la libertad, cuando esto significa alcanzar dimensiones de liberación, de propósito en nuestra vida. Y el mejor ejemplo de todos, ¿cuál es? En la vida, de sacrificio de la libertad voluntaria para una vida mejor, es el amor. El amor. El amor es la limitación más liberadora que existe en el universo. El amor. Por eso es que todos de muchachos bromeábamos al amigo cuando se quedaba templado, ¿no es cierto?, mirándole la cara a la enamorada todo el sábado en la tarde y no quería ir a jugar fútbol, no quería venir al cine, no quería ir a jugar esto, ni ir a la playa. Y todos decíamos, es un pisado ahí, ¿no es cierto?, templado. ¿Por qué? Porque él estaba feliz. Lo que no estaban felices eran los amigos que le decían saco largo y etcétera. Pero el amor te lleva a querer limitar el uso de tu voluntad voluntariamente, más que ninguna fuerza del mundo. El amor. Es cuando tú amas a tus padres. Yo veo hijas e hijos cómo se dedican, especialmente hijas, a los padres ancianos. Días de descanso, oportunidades para estar atendiéndoles cuando están enfermos, por amor, y están contentos. O vemos muchas veces a parejas en las cuales en la pareja normal el amor te lleva a limitarte. ¿Tienes que limitarte en qué? En varias cosas. Tienes que limitarte si quieres amar. Aprender a amar significa limitar nuestra libertad voluntariamente. Lo limitas cuando escoges tus palabras y no dices cualquiera que te viene a la mente para no ofender a tu ser querido. Y escoges, dices, esta voy a decir, estas no. Podría decirlas las otras también, pero prefiero no decirlas, ni ejercer mi libertad, porque quiero mostrarle respeto, afecto, apoyo a mi pareja. Pasar tiempo juntos significa limitar tu libertad. Es no voy a tal lugar ni hago tal cosa porque voy a pasar tiempo con mi pareja o con mis hijos. La exclusividad del afecto, el decir esta clase de amor exclusivo no se lo daría a ninguna otra mujer o la mujer a ningún otro hombre, porque se la doy solamente a mi pareja, a mi cónyuge. Todo eso significa negar nuestro ego, nuestro egocentrismo, limitar nuestras libertades, someternos a creencias y a normas que nosotros escogemos y asumimos como tales, porque entendemos que estas nos van a llevar al camino de la liberación y no al camino de la opresión, ni de la depresión, ni del dominio, ni el de la autodestrucción. Quiere decir que todo camino de libertad involucra un conjunto de creencias que asumimos nos van a liberar. Es exactamente esto lo que nos dice el apóstol Pablo. Cuando uno lee 2 Corintios 5:14, uno entiende aquí que en la palabra está incluido este concepto de limitar su libertad por amor al Señor. Y que uno lo hace voluntariamente, gozosamente, agradecidamente y no quejándose, ni aburrido, ni murmurando contra Dios. Porque hemos recibido del amor de Cristo mucho más de lo que nosotros podríamos dar nunca al Señor. Y como hemos recibido tanto, entonces nos sentimos sobrecogidos por el sentimiento de gratitud y por lo tanto estamos dispuestos a dar para el Señor voluntaria y libremente y aún a restringirnos en nuestras palabras, en nuestras conductas, en nuestras relaciones, en nuestras creencias morales por amor al Señor. Es lo que Pablo dice. Pablo dice, porque el amor de Cristo
nos constriñe. Constriñe significa aquí nos aprieta, es decir, nos limita, nos restringe, nos limita. Eso es lo que está diciendo, pensando en esto, que si uno murió por todos, Cristo, luego todos, es decir, todos los cristianos, tenemos que morir a nosotros mismos para no vivir para nuestro propio gusto y nuestro propio concepto de libertad, sino para vivir en la libertad a la que Jesucristo nos llama, que es el de la obediencia al Señor, lo cual nos da una profunda y verdadera liberación interior. Por eso es que la Biblia habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que el mundo no conoce. ¿Qué es esta libertad? Esta libertad que Pablo descubrió. El apóstol Pablo nos está diciendo que cuando uno se sabe receptor del amor de Cristo, cuando tú sabes lo que el Señor ha hecho por tu vida y ha hecho por tu familia y por tu matrimonio, entonces tú te das cuenta que nada de lo que hagas en la tierra será suficiente para agradecérselo. Y por lo tanto estamos dispuestos voluntariamente, por gratitud al Señor, no porque la iglesia lo imponga, no porque un pastor lo imponga, no porque una doctrina lo imponga, sino porque el Señor Jesucristo hizo tal obra en nuestro corazón que nos trajo un imperativo en nuestra vida. Y es, no puedo vivir sino limitándome a lo que pueda hacer solamente aquello que agrade al Señor. Nace del corazón agradecido, que ha recibido la salvación, el perdón, la liberación, la sanidad, la provisión de Dios. Y entonces uno voluntariamente opta por limitarse. Una relación verdadera de amor pone límites para poder vivir la verdadera dimensión de la libertad. Así que quiere decir que toda libertad tiene un costo, porque como la libertad de los hijos de Dios viene de la muerte de Cristo, diríamos nosotros que la libertad no consiste en la ausencia de limitaciones y compromisos en el concepto cristiano. La libertad no consiste en la ausencia de limitaciones y compromisos. Entonces la gente dice, no, menos limitaciones, menos compromisos, menos obediencias, menos doctrinas que cumplir, más libre soy. Falso. Porque cuando te haces libre de los compromisos con Dios y con Cristo, nos hacemos esclavos del compromiso de obediencia de ti mismo. Y te vuelves tú tu propio amo, tú tu propia ley. Y te haces esclavo de ti mismo. Y te digo una cosa, de mi experiencia de pastor y de la vida, no hay peor amo, más cruel, más deformado y más destructivo que tu propio yo. No hay amo más cruel, más engañoso, más destructivo y deformante que nuestro propio yo. ¿Por qué? Porque nuestro yo es la desfiguración de la imagen de Dios en nosotros por el pecado. Y tu yo lo único que va a buscar es tu egocentrismo, tus intereses, tu vanidad, tu orgullo, tu poder, tu satisfacción. Y eso deja fuera a todos en tu vida. Y eso te lleva directo a la devastación emocional, a la soledad, al fracaso, a la derrota en nuestras vidas. Así que cuando alguien dice yo no hago caso a nadie sino soy independiente de todos, falso. El que no hace caso a nadie es independiente de todos, es dependiente y esclavo voluntario de sí mismo. Y ese es el peor amo que puede haber en el universo, tú mismo. Si no, mira tu vida pasada, lo que ha sido el resultado de tus decisiones según tu escogencia del uso equivocado de la libertad y de donde el Señor nos llama a vivir una vida distinta. Así que realmente el mejor ejemplo de que no existe libertad sino con costo que pagar por ella, de establecer límites, es el Señor Jesucristo. Cristo mismo, Él era Dios, Él es Dios. Y siendo Dios, Él optó voluntariamente por venir a la tierra y restringió voluntariamente el uso de su autonomía personal. Cuando viene Pilatos y le dice, tú no sabes que yo tengo poder para darte vida o quitarte la vida, Él le dice, tú no tienes ningún poder sobre mí, sino aquel quien Dios te ha dado, porque yo mismo pongo mi vida y la vuelvo a quitar. Él no es que no tenía autoridad para responder cuando se burlaban de Él diciendo, bájate de la cruz si eres Dios. ¿Él pudo bajarse de la cruz? Por supuesto que sí. Pero Él decidió no hacerlo, pudiendo hacerlo y evitar esa vergüenza de siendo el único hombre justo de la humanidad sin pecado, con todos los pecadores que tenemos de gobernantes en las historias del mundo, Él, el único justo,
Él aceptó, escogió morir entre dos ladrones, que hoy sería paralelo moderno, morir fusilado por delincuente, como delincuente, cuando él no lo era, si era un hombre justo. Pero aún su forma de muerte, él no escogió la que hubiera preferido o merecido, sino restringió, no solo en su vida, cuando vino a servir y a morir por los pecadores, sino aún en su forma de morir. Él renunció a sus derechos personales, porque descubrió que en la obediencia al Padre había un cumplimiento, había una realización del plan de salvación y había obviamente una dimensión del propósito en su vida que trae verdaderamente libertad. Así que Cristo es el máximo ejemplo en su encarnación de cómo Él, teniendo la libertad de escoger otras cosas y no teniendo que sufrir lo que tuvo que sufrir, escogió voluntariamente restringir sus libertades por amor de nosotros. Ese es el máximo ejemplo. Él se limitó a sí mismo para que tú tengas libertad, pero libertad que ejercemos en la medida en que nos comprometemos y obedecemos al Señor Jesucristo, como vemos a continuación. Y ahí viene justamente la paradoja de la libertad. La paradoja de la libertad es que el Señor nos llama a seguirle y comprometernos con Él y tomar la cruz y obedecerle al Señor, y haciéndolo nos promete el Señor que, lejos de creer que esto nos va a quitar la libertad, el Señor nos devuelve la libertad y nos devuelve la dignidad y nos trae propósito a nuestra vida. Por eso me encanta este pasaje que Jesús utiliza para hablar de lo que es seguirle a Él. Esto es lo que es la paradoja de la libertad. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una aparente contradicción que se resuelve, que no es contradicción. Bueno, la libertad de que tú obedeces a Cristo te trae libertad es una paradoja, porque parece contradictorio que obedeciendo a alguien como Cristo y su palabra te traiga libertad. Pero eso es exactamente lo que te dice el Señor Jesucristo y el Evangelio de Jesús. Que siguiéndole a Él, no siguiendo cualquier doctrina, no siguiendo cualquier religión, no siguiendo tus opiniones, no siguiendo lo que el mundo dice, siguiéndole a Él y su palabra, obedeciéndole a Él, aún creyendo que esto te va a significar una pérdida de cierta libertad personal, vas a descubrir que esto te trae una dimensión de verdadera libertad que nadie te puede traer a la tierra ni a esta vida. Solo Jesucristo, porque es Dios. Entonces fíjate cómo lo dicen estas palabras. Allí en Mateo 7, vamos a usar dos pasajes. Él dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. ¿Cuántos son los que entran por esta puerta ancha? La mayoría, diría yo. La gran mayoría de los que hoy se llaman cristianos son cristianos de la puerta ancha y el camino ancho. Es decir, yo sigo al Señor mientras esto a mí no me esté acogotando, limitando en mis intereses, en mis maneras de pensar, de opinar sobre cada tema en el cual yo quiero mantener mi propia autonomía personal y no pensar ni asumir lo que Jesucristo me enseña. Ese es el cristianismo de la banda ancha. La banda ancha de Internet también está en el corazón. Muchos cristianos son cristianos de la banda ancha, pero no por el Internet, porque andan en el camino ancho de la vida. Sí, hay que ser cristiano, pero sin muchos compromisos con Cristo ni con la iglesia en la tierra. Quiero vivir mi cristianismo a mi manera. Y luego él dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. ¿Y son cuántos? Pocos los que le encuentran. O sea que fíjate tú, de los más de 1.000 millones de cristianos que hay en la tierra, se nos dice aquí el Señor Jesús que son pocos los que han tomado el camino verdadero del Señor, que es andar por la puerta angosta y el camino estrecho que conduce. ¿A dónde dice que conduce esto? A la vida, a la vida. Él no dice, y los que entren por el camino angosto y la puerta angosta sufrirán el aburrimiento aquí en la tierra, sentirán que su vida no vale nada, perderán la sensación de libertad, pero calmaos y consolaos porque en la vida eterna tendréis bendición. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el que entra por el camino angosto aquí en la tierra y entra por la puerta angosta aquí en la tierra encontrará vida. Y vida en abundancia. Y una sensación de verdadera libertad. Por eso es la paradoja de la libertad.
El Señor puso la vida detrás de una puerta angosta y un camino estrecho. Puso la vida detrás de ello. ¿Para qué? Para probar el corazón de los oyentes, a ver quién estaba dispuesto realmente a conocer la verdadera libertad que está del otro lado, del cruzar la puerta angosta, de la obediencia, de la entrega, de la renuncia y de la restricción voluntaria de confiar que Cristo quiere lo bueno para nuestras vidas. Cuando yo escuché por primera vez este mensaje, le voy a dar un testimonio, tenía 18 años de edad, y yo dije, puerta angosta, esta cosa no parece buen negocio, decía yo. Debe llevar a la salvación, pero aquí en la tierra voy a hacer un plátano pisado, o sea, nada que ver, voy a perder mi vida en la tierra para que recién en la eternidad, y si habrá eternidad, decía yo, no, esto no suena bien. Pero cuando yo descubrí que aquí Jesús, y entendí, me decía que yo debía confiar en Él, porque Él me decía, fíjate en la siguiente diapositiva, Él decía de que el Señor nos va a permitir entrar y conocer la vida, me di cuenta que tenía que tomar una decisión que significaba un esfuerzo y una confianza en Dios. Porque yo no había experimentado eso todavía que decía el texto bíblico. Para experimentarlo primero tienes que creerlo y ponerlo en la práctica, porque en la teoría no la agarras. Como en la teoría no metes goles, tienes que meterte a la cancha. Igual en la vida cristiana. Y entonces, cuando confié en el Señor, creyendo que Él sería bueno para lograr el propósito de mi vida de darme la libertad verdadera que yo quería, y no la libertad de hacer lo que me da la gana, sino la verdadera libertad, yo ahí recién descubrí que lo que dice el texto es cierto. Detrás de la puerta angosta, estimados amigos y hermanos, está la vida, el propósito y la libertad. Y lo dice quien lo vive hace muchos años, como muchos cristianos aquí que lo han experimentado igual. Es decir, la puerta angosta amenaza nuestra supuesta y pobre libertad que tenemos. Encima no queremos perder una pobrísima libertad que tenemos, libertad para hacer 4 cosas y 3 de ellas equivocadas, pero la defendemos la libertad a muerte, ¿no? Pero cuando tú confías en el Señor y te sometes a la palabra de Dios y obedeces al Señor, no solo vienes a la iglesia, eso no es suficiente, obedeces la palabra de Dios en los puntos críticos donde te ha sido difícil obedecer al Señor, y restringes tu voluntad y tu cerebro para poder honrar al Señor primero y su palabra, al hacerlo entras a esta dimensión de la libertad, de la vida, de la paz, el gozo y el propósito que Dios tiene para todos los que le siguen, pero que le siguen de veras, no solo de boca ni de asistencia a un culto. Le siguen de corazón, con obediencia, de restricción de su libertad. Fíjate lo que Jesús lo dice aquí claramente. Lucas 13 ahora. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿serán muchos o pocos los que se salvan? Mira lo que responde el Señor. Todo depende de la puerta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, hay 2 verbos que me llaman la atención. Esforzados para entrar. ¿Qué es esforzarse? Es la palabra agonizar. Es alguien quien lucha. No es un esforzarse simplemente a ver si puedes y ya te vas. No, es un agonizar en la batalla y en la lucha por poder obedecer, sujetarte al Señor y pasar por esa puerta angosta, teniendo que dejar lo que tengamos que dejar en el camino para seguir a Cristo. Dispuestos a renunciar, dispuestos a obedecer, dispuestos a honrar al Señor, dispuestos a realmente confiar en Él y jugárnosla confiando en Él. Si nunca has confiado en Él, nunca te la has jugado por el cristianismo. Porque no eres cristiano porque conoces doctrinas cristianas o porque ya escuchaste el Evangelio. Eres cristiano cuando crees en el Señor y lo obedeces. Recién allí empieza tu cristianismo. Pero el segundo verbo dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y a mí me llamaba la atención esta frase, procurarán entrar y no podrán. ¿Cómo es esto? Pero si están procurando, ¿por qué no entran? ¿Sabes cuál es la explicación? La palabra procurar en el verbo español, en el griego, es muy descriptivo, porque el término griego usado para traducirse procurarán explica por qué no logran entrar. En el griego significa alguien quien busca entender todo para tomar la decisión. Es decir, personas que están siempre buscando respuestas, siempre buscando que alguien lo convenza,
siempre buscando algo que le falta para cubrir su curiosidad o su deseo intelectual. Es decir, es una búsqueda meramente racional, informativa, especulativa, cuestionadora en la mayoría de los casos. Simplemente pregunta para refutar y seguir con su propia libertad en el camino ancho. Pero no hay compromiso por obedecer a Cristo. Es decir, yo creo que aquí están muchos cristianos que dicen de que la vida cristiana no trae libertad, y cuando escucho eso de alguien que dice que es cristiano, viene a la iglesia, digo, aquí hay una persona que nunca se ha consagrado al Señor. Porque si se hubiera consagrado al Señor, ya habría pasado lo que hemos pasado los cristianos que lo hemos hecho. Pasas por la puerta angosta y descubres la vida que hay allá. Pero cuando tú todavía estás dudando de lo que hay al otro lado, te espera de la puerta angosta y de la senda angosta, es porque nunca la has cruzado. Es decir, nunca te comprometiste, nunca te consagraste al Señor, nunca te la jugaste por Cristo. Nunca te entregaste tu vida realmente al Señor. Vienes especulando, esto sí me gusta, esto no me gusta. Esta parte estuvo bien, esta parte no estuvo bien. Y entonces los que están solamente buscando entender, pero nunca deciden entrar, renunciando a sí mismos, procuran entrar, pero nunca podrán entrar. Ese cristiano teórico, ese cristiano emocional, ese cristiano religioso, pero no cristiano de veras. Lo que quita la libertad, recordemos claramente, no es la obediencia a Cristo, que es que lo que trae libertad. Lo que te quita la libertad, tenlo claro, es tu propio yo, tu pecado, tu ego, no Cristo ni Dios. Tu enemigo está dentro tuyo, no está en Cristo ni en la iglesia. Y cuando renunciamos a seguir obedeciendo y haciendo caso a los deseos y propuestas de tu yo, y decides obedecer a Cristo, ahí recién pasas por la puerta y descubres la libertad. La libertad de ti mismo, que es la más grande libertades que hay. Hoy el mundo te ofrece muchas falsas libertades. La falsa libertad del yo, la falsa libertad sexual, la falsa libertad de la ética liberal a favor de la homosexualidad y a favor de todos estos temas. Todo eso, cuando tú tomas el camino de las falsas libertades, finalmente degradan al hombre y lo deshumanizan de la imagen que Dios hizo para cada ser humano. Por eso, para concluir, creo que tenemos que tomar todos una decisión esta mañana, porque Jesús nos dice claramente que hay solo dos caminos y dos puertas. Un camino y una puerta angosta y un camino y una puerta ancha. Y puede ser cristiano de años y estar caminando por la ancha hace rato. Y así que hay tres tipos de personas frente a estas dos puertas y dos caminos, que somos nosotros, que se reducen en tres casos, tres clases de personas, que según tu decisión. Uno, estamos aquí los que escogieron el camino ancho. Es decir, soy cristiano, pero a mi manera. Yo en este punto y en este punto y en este punto pienso como el mundo piensa y no como la palabra de Dios piensa. Ese es el cristiano liberal del camino ancho y de la puerta ancha. Y la palabra nos conmina a que tenemos que tomar la decisión de comprometernos con el Señor. Porque la posición liberal de estar de acuerdo con las cosas que están contra la palabra de Dios muestra a cristianos que están desviándose de su fe y que no están entendiendo que el llamado del Señor es a seguir una puerta angosta y un camino estrecho. Para ellos, el llamado del Señor es: dejemos el camino ancho, porque nunca te va a traer contentamiento. Deja el camino de tu manera de pensar y confía en el Señor. Sé que tienes temor de perder aún la poca libertad que tienes, pero confía en el Señor. Él es bueno. Cuando entregas tu vida a Él, Él te sorprende, como me sorprendió a mí y a todos los que han seguido durante siglos el camino de la senda angosta y la puerta angosta. Te sorprende que se cumple lo que dice Juan 10:9. Si te gustan los versículos, te lo voy a leer, y si no te gusta, te pido que me aguantes un rato. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, estará aburrido, vivirá condenado a ser religioso, sin paz y libertad. No, el que por mí entrare será salvo. Salvo no después de muerto en la eternidad, salvo es aquí en la tierra, salvo es aquí liberación. Liberación. ¿De qué? De tus propias ataduras emocionales del pasado que impiden la libertad y el gozo. Y luego dice Juan 10:9, y entrará y saldrá libertad
y hallará pastos. Pastos, que es la metáfora para decir que hallarás saciedad. Serás saciado. Porque el pasto era la comida de las ovejas a la que Jesús hacía la metáfora. Seremos saciados, como cantábamos, con la verdad, con el amor, con el propósito de nuestra vida. La vida está en Cristo y hay que descubrirla. Porque puedes haber nacido en un hogar de nombre cristiano desde que viniste al mundo y aún nunca haber descubierto y experimentado la vida de Cristo en tu corazón. Y solo conoces religión. Y esto es muy distinto a la vida de Cristo en tu corazón. Pero luego está el segundo grupo, los que intentan ir por el camino angosto y no renuncian. Es decir, son aquellos quienes procuran entrar y no podrán. ¿Se acuerdan? Que es la persona que busca entender todas las respuestas, todo el entendimiento teórico, todo el entendimiento de conocimiento, pero nada de experiencia en la práctica para entrar por la puerta. Así que tú puedes ser un investigador de la puerta, puedes volverte un puertólogo, ¿no es cierto?, en la vida cristiana, de por qué no entras por la puerta y qué objeciones tienes con el cristianismo y por qué no eres cristiano y por qué no vas a ninguna iglesia y por qué no crees en ningún cristiano. Vas a ser un puertólogo, pero vas a ser siempre puertólogo de este lado para acá. Es decir, sin la vida, sin la experiencia, sin nunca haber intentado vivir lo que Cristo dice. Es decir, un teórico más que en el mundo hay. De los que hablan de lo que no saben, porque nunca se atrevieron a experimentarlo. Yo te reto en el nombre del Señor, joven o adulto, te reto a que entres por la puerta y me digas si no hay libertad. Pero entra por la puerta, pues. No me hables de teorías, no me hables de tus opiniones. Entra por la puerta. Ese es el desafío que Dios nos da. Es el desafío a tomar decisiones en nuestra vida. Porque teóricos, todos son expertos en el balcón. En la vida, en la cancha, en la experiencia, es donde se ve a la gente valiente, que toma compromisos, toma riesgos y se compromete. Y después me dirás tú, mira, entré por la puerta, viví en Cristo años y no hay libertad. No conozco a nadie en mis 40 años de pastor que diga eso. Pero te reto que tú lo vivas, descúbrelo. Y la tercera opción, dice, los que sí entran por la puerta angosta y hayan libertad. El que sí entra por la puerta angosta y descubriendo que en la obediencia al Señor, descubriendo que como dice Jesucristo, ¿no? Seréis verdaderamente mis discípulos si permaneciereis en la palabra de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad os libertará. La verdad os libertará. Pero no la verdad del libro, de la opinión, sino la verdad que fue puesta en práctica, que fue obedecida, en la que tomamos riesgos, en la que no jugamos. Así que te pregunto, ¿en qué posición estás tú de estos tres grupos? ¿Eres el cristiano del camino ancho y no te has dado cuenta que no hay compromisos que has tomado en tu vida? ¿Te falta obedecerte? ¿Te falta bautizarte? ¿Te falta entregarte a Cristo? ¿Te falta consagrarte al Señor? ¿Te falta decirle, sí, Señor, voy a comenzar a seguirte de veras y no a lo lejos? ¿O estás de repente en los que intentan porque opinan y hablan, pero nunca hacen y no renuncian en su corazón? ¿O estás entre aquellos quienes están dispuestos a entrar por la puerta angosta, el sendero estrecho, y descubrir, como yo, la verdad, sorprendidos? Porque es una sorpresa, es un descubrimiento. Es lo que... ¿no? La paradoja te decía, la puerta angosta no suena bien, pero te digo que detrás hay vida, y vida en abundancia, propósito para tu vida. ¿Por qué? Es lógico, porque al pasar por la puerta angosta te encuentras con Cristo y te comprometes con Cristo, que es el autor de tu vida, y nadie más que Cristo sabe para qué has nacido y cuál es el fin, propósito y la misión de Dios para tu vida. Así que no debería sorprendernos que después encontremos en Él la abundancia de vida, trascendencia y profundidad, porque Él es el dueño de la vida y Él sabe para qué naciste, para qué estás aquí. Solamente que necesitas encontrarlo a Él para que a Él te lo muestre, para que Él te guíe a lo que Él tiene de propósito con tu vida para el futuro. Así que, ¿qué les parece si después de escuchar y meditar esta meditación de las palabras de Jesús,
Oramos. Y te invito a que en tu corazón tú te acerques al Señor y le digas, Señor, necesito yo pasar del camino ancho al camino angosto. Y estoy dispuesto a renunciar, estoy dispuesto a jugármela, estoy dispuesto a confiar. Si ese es tu corazón. Porque el cristianismo del camino ancho es bien aburrido, hermano. Porque es sin vida, sin compromiso, religión y actividades. El camino angosto es donde está un cristianismo vital, efervescente, apasionado, con visión, con compromisos, con desafíos. Te invito a que entres en ese camino. Si no lo has hecho hasta aquí, te invito a que donde estés, no importa los años que vengas a una iglesia o escuches la Biblia, te invito a ti que entres por el camino angosto con Jesús. Vamos a orar y repite conmigo una oración si deseas. Puedes decirle al Señor Jesús algo sencillo como esto. Señor Jesucristo, siempre escuché de ti, nunca me he acercado a ti por la puerta angosta y el camino angosto. Y quiero, Señor, atreverme a confiar en ti, sabiendo que tú eres bueno. No entiendo muchas cosas, pero tú me pides que yo cruce por la puerta antes de entender tanto. Perdóname si antes no lo he hecho. Perdóname si he preferido el camino ancho en mi cristianismo, a mi manera. Quiero ahora obedecerte. Quiero entregar mi vida a ti, Jesús. Quiero consagrar mi vida a ti, Cristo. Y que tú me ayudes a obedecerte en aquellas áreas que me cuesta obedecerte. Y quiero ser humilde. Quiero aprender tu palabra. Quiero conocerte. Quiero seguirte. Quiero que tu vida, Cristo, venga a mi vida, porque le falta vida a mi vida. Sí, Señor, me pongo en tus manos, en mi corazón, sabiendo que tú eres bueno para recibirme, perdonarme y empezar una etapa nueva en mi vida. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.